Muy buenos días y muchas bendiciones a todos aquellos que han permanecido conectados con nosotros desde esta mañana con la Puerta del Poder y nuestra querida compañera Idia Nieves, quien es la coordinadora del Ministerio de Oración de este ministerio. Gracias, Idia, por haber conducido nuestras mentes a ese poder que solamente radica en la oración, por la solicitud de todas las necesidades y peticiones que aquí diariamente estamos recibiendo, tanto en las páginas de nuestro ministerio como en los chats de 911 de oración a través de WhatsApp y también de forma individual y personal. Ayer tuve un día, ¿verdad?, de mucho trabajo. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener mis pausas fuera del miércoles de oración y me gustaría, ¿verdad?, saber cómo van algunas situaciones. Así que, Dora, déjame saber qué ha pasado. Y estuve ayer orando por algunos casitos que en lo personal algunos me han escrito. Nos sentimos contentos, ¿verdad?, de cómo Dios está obrando en otros. En el caso de Mili y su familia. Así que, Nesti, que el Señor te bendiga ahora que estás de regreso para Puerto Rico, y al igual en nuestra querida compañera que estaba de viaje para España. Esperamos que sea de mucha bendición. Nos sentimos contentos. El Señor ha mantenido a flote este ministerio por gracia. Esa es la gran realidad, que ha sido su gracia lo que nos ha mantenido en medio de tantas situaciones que todos nos ha tocado vivir. Pero yo digo que cada situación nos hace ver un ángulo de Dios que no veíamos, nos hace comprender una misión que no comprendíamos. Cada situación trae su propia luz. Y yo quiero recordarles a aquellos al que el Señor le está dando mensajes y llamados, que Dios nunca se equivoca. Tú podrás decir, no, señores, que no es así. No, Dios nunca se equivoca. Nunca llega tarde, nunca llega antes de tiempo. Nunca elige a la persona incorrecta. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Y si Dios te está haciendo un llamado y te está eligiendo, es porque Él sabe el potencial que hay en ti y el que va a poner en ti. No temas a lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. No temas. Todo tiene propósitos. Y los propósitos siempre de Dios son más allá de nuestras fronteras. Así que agradecemos a Dios por lo que está haciendo y lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo en nosotros, con nosotros, a través de nosotros y también con los demás. Nunca pienses que Dios eligió incorrectamente o tomó incorrectamente una decisión. Lo que hoy nosotros no sabemos ni entendemos por nuestra limitada capacidad, porque lo único que somos es un cubo de agua de playa que podemos ir y llenar con una pequeña fracción de agua del inmenso océano. Y así es el conocimiento de Dios, como un inmenso océano al cual nosotros no podríamos nadar, pero sí podemos llenar un cubo de agua y sentirnos refrescados. Oramos al Señor para comenzar nuestra sintonía del día de hoy. Y a todos, ¿verdad?, los que han escrito sus peticiones, confíe de que el Señor las va a atender. Padre Santo, en esta media hora que nos queda, queremos compartir tu palabra. Esta es poderosa y esta siempre llega en momento oportuno a nuestra vida y es como agua que salta para vida eterna. Ayúdanos a valorar, Señor, tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a descubrir el poder y el potencial que hay en ella. Oh Señor, no te olvides de que somos polvo y que en nosotros no hay nada bueno. Pero cuando tú tocas, Señor, cuando tú diriges, cuando tú llamas, capacitas. Cuando tú diriges, hay seguridad. Cuando tú hablas, hay poder. Oh Señor, obra ese milagro en nosotros y enséñanos a confiar en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
La palabra de Dios, yo quiero decir algo interesante que me llega a la cabeza. Todos tenemos una noción clara, por lo menos intelectualmente, cognitivamente, sabemos que hay poder en la palabra de Dios. Sin embargo, a la hora de relacionarnos con ella, nos relacionamos con la palabra de Dios como si esta fuera un libro de historias viejas que traen lecciones buenas y nuevas. Pero no se nos hace tan posible ver en la Biblia lo que realmente significa la palabra de Dios. Es Dios al oído. Es lo que Dios me tiene que decir a mí hoy. Cuando yo me hago 1000 preguntas, créame que no voy a ir a buscar mi libro de historia antigua y medieval que estudié con Mena en la universidad. Cuando yo tengo un problema financiero, que no, los chavos no me dan o estoy en una situación matemática, créame que no voy a ir a buscar en mis libros de matemática, de álgebra, trigonometría de la universidad ni tampoco de la academia. Cuando tengo un problema emocional, tampoco me voy a meter las narices en mi libro de filosofías que yo estudié en el colegio o de psicología, introducción a la psicología. Porque esos son libros que dan información. La palabra de Dios no es un libro informático ni histórico. La palabra de Dios es la voz de Dios al oído. Es la respuesta de Dios a cualquier situación humana. Cuando usted dice, me voy a llevar la Biblia, pues usted generalmente se lleva la Biblia para la iglesia. Porque entendemos que en la iglesia se usa. Pero la pregunta es, ¿tú te llevas la Biblia para el supermercado? ¿Y te la llevas para el mall? Bueno, todos los modernos me van a decir, pues claro, si la cargo en el celular, cargo más que eso. Tengo eso y tengo una concordancia y tengo... La pregunta es, esa es la sección, esa es la aplicación que abrimos. ¿O cuál es la que más abierta tenemos? Bueno, la que más abierta tenemos es la del Facebook. Y cuando ahora se cayó, ayer creo que fue que se cayó o antier, el sistema global del aparato ese, bueno, todo el mundo se estaba dando los pelos porque no encontraba qué hacer con su vida, porque estuvieron horas sin poder abrir el Facebook, ni ver una foto de Instagram, ni enviarla, ni comunicarse por WhatsApp con sus amigos. Es decir, créame, que usted puede cargar la Biblia en su celular, pero no es la aplicación que está abierta como fuente de información. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, aunque como ya dije, en nuestro sistema mental decimos, sí, esa es la palabra de Dios, realmente nos asociamos con ella como si fuera un libro histórico del cual vamos a leer historias nice. Y las vamos a comparar y qué chévere, mira qué interesante. Pero a nosotros todavía nos entra a la mente el potencial, el poder que hay ahí. Y yo no me atrevo ni a decir oculto. No me atrevo a decir que es un potencial oculto, porque no es oculto, está a la disposición. Aquí en la palabra de Dios es la voz de Dios, del Dios divino al oído humano. No hay una pregunta, no existe una situación en la que un ser humano tenga que atravesar que no encuentre respuesta de Dios en este libro. Nosotros ayer estuvimos hablando en el capítulo 8, que fue nuestra plataforma de 2 días, capítulo 8 de Nehemías.
cómo el pueblo, después de tantos años viviendo como querían y tenían la Torá, la palabra de Dios estaba allí. Lo primero que se reconstruyó fue el templo. Zorobabel, junto con su gente, reconstruyó el centro de adoración de Dios. Y lamentablemente, a veces eso es lo último que se construye. Lamentablemente, a veces es lo último que se construye en una institución. Incluso nosotros tenemos una institución que por años y años y años y años estuvimos esperando que se hiciera la iglesia y todavía no se ha hecho. Sin embargo, cuando el pueblo decidió regresar a Jerusalén, hacer un trabajo de reconstrucción, de levantar lo caído, lo primero que él se levantó fue la casa de Dios. Eso fue lo primero que se levantó. Eso fue la obra de Zorobabel. Y hasta con lágrimas. Eso está en el libro de Esdras. Eso hay que estudiarlo. Eso es impresionante. Luego de Esdras llega Nehemías a reconstruir los muros. Ayer vimos cómo fue el orden. Quizás el orden dictaminó muchas cosas. Y lo primero que se reconstruyó fue la casa de adoración de Dios. Luego se reconstruyeron los muros y las puertas. Y ahora la misión de Nehemías era reconstruir la fe del pueblo. Porque ahora podían ver los ritos. Pero me parece impresionante que haya este momento en el que Esdras saca y se busca la palabra de Dios y a leerla. ¿Qué pasó durante los años que ellos estaban allí en las ruinas? ¿A quién le dio con buscarla? A nadie le dio con buscarla. Es decir, que a veces nosotros tenemos la palabra de Dios accesible, la hemos cargado, es más, y hay personas que tienen mucho más de una Biblia dentro de su casa. No vaya a decir que usted tiene una sola Biblia. Hay quienes tenemos 7, 8, Dios, 15, 20. Y de versiones diferentes y con mapas diferentes y tengo en hebreo, tengo en griego, tengo en latín, tengo en francés. Cuando yo tomaba francés, la Biblia que tenía, tengo de la mujer, tengo arcoíris, tengo con concordancia. Bueno, que no tengo. Pero usted no piensa que porque usted tiene una Biblia en su casa, ya usted se hizo santo o sabio. Y el pueblo la tenía, estaban allí. Pero nadie le dio con leerla. Hasta que llega Nehemías y llega Esdras. Y ese capítulo 8 habla acerca de cuando Esdras lee al pueblo la ley de Dios, los estatutos. La gente estaba de pie, estaba gozosa. Y no solamente vino por un día y se fue y dice, ay, qué aburrido todo eso el día entero parado. Yo estuve de pie el día entero allí escuchando. No, señores, que esa no fue la actitud. La actitud fue de un pueblo que se levantó, bendijo, adoró, estuvo callado con sus hijos, todo el mundo atento. Se comenzó a dar el sentido a las palabras y la manera en que se estaba expresando y se estaba leyendo tan acentuado, dándoles la entonación correcta, tocó los corazones de la gente. Y por eso mi llamado, desde que empecemos a estudiar este tema, es que nosotros nos volvamos colaboradores de Dios para exponer la palabra de una manera correcta, de una manera comprensible. Hay gente que solamente se satisface con abrir la boca y decir algo si la gente lo entendió o no entendió. Yo he llegado a escuchar temas y sermones que todavía yo dije coquí, porque yo nunca pude entender solamente la introducción, y de la introducción a la conclusión no entendí nada. Me perdí, Dios y envuelta. Y juntaba una cosa con la otra y yo no entendía nada. Y es el punto de que Dios quiere que no es todo, no es cuánto abarcas en una lectura, sino cuánto comprendes. ¿Cómo explicas? Aquella pasión, ese día se abrió un apetito en el que el pueblo todos los días se reunía a escuchar atentamente. Eso se convirtió en su sed, en su hambre. Había un regocijo tan grande que ese primer día la gente lloró, fue una respuesta. La respuesta del pueblo fue haber entrado en llanto. En un llanto compulsivo que se le tuvo que hacer un llamado a parar de llorar y decir, ay, por favor, no lloren tanto.
Es que el llanto fue una respuesta, y le digo porque es que no, nos ha pasado. Nos ha pasado. Yo recuerdo la primera vez, lo recuerdo hace muchos años, recuerdo que antes mi esposo y yo teníamos a la costumbre de tener el culto, pues el culto juntos, ahí mismo en la cama. Y pues estudiábamos la lección juntos y estudiábamos la Biblia juntos, pero siempre al principio, este, teníamos nuestras lecturas ahí en la cama, él con su Biblia, yo con la mía, él estudiaba y yo leía, y cada uno primero, y después nos uníamos y compartíamos el momento juntos, pero estábamos juntos, como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Y él en su lado de la cama leía su lección y su Biblia, y yo la mía, y luego compartíamos lo que habíamos aprendido. Bueno, tuve que soltar eso porque cada persona reacciona. Yo quisiera reaccionar cuando yo leo la Biblia, yo quisiera reaccionar normal, en el sentido de que la leo, subrayo y digo amén. Pero hay momentos en que la Biblia, de verdad, se necesita sacar las emociones al aire y poder expresar libremente lo que sentimos. Y yo nunca olvido, yo estaba leyendo, yo estaba en mi lectura del libro de Génesis, recuerdo que era a principio de año que estábamos haciendo las lecturas del año bíblico. Pero ese día específicamente me pareció tan y tan, es que me pareció tan espectacular. Yo entré al escenario. ¿Y qué era lo que decía? Bueno, estaba leyendo acerca de Éxodo cuando el ejército de Faraón entró. No, como estaba de noche, Dios había puesto una nube, era luz para el pueblo que estaba caminando y cruzando el mar, y era tinieblas para el ejército. Y el ejército nunca se dio cuenta para dónde entró. Y acampó y pensaba que estaba acampando dentro de un terreno, y ellos no se dieron cuenta que habían acampado dentro del mar. Y dice que cuando el pueblo estaba y ellos acamparon allí, que pasaron como quien dice, vamos a quedarnos aquí, vamos a esperar que amanezca para seguir esta gente. Dice que mientras ellos estaban dormidos, Dios le descompuso los carros. Bueno, eso lo hicieron los ángeles. Y yo me imaginaba a los ángeles quitándole las ruedas, que es lo que dice, le quitó las ruedas a los caballos, a las carretas de los carros, que eso no es nada imposible para un ángel, y ahí estaba. Y entonces mi mente, bastante fructífera, yo me imagino esa maldad, es decir, esa travesura de los ángeles. Y yo comienzo a gritar, a reír, yo comienzo a decir gloria a Dios, aleluya. Yo entré en una expresión de gozo que yo me movía, yo me reía, yo brincaba, yo lloraba, yo veía cómo Dios estaba haciendo todo lo posible, lo que haría un humano. Dios no necesitaba descalabrar los carros del faraón. Sin embargo, es algo humano que se hubiese hecho. Le soltó los caballos, le quitó las ruedas a los carruajes para que cuando Dios diera la orden de que el mar regresara a su lugar, ellos no pudieran huir y escapar. Eso a mí me mostró que Dios va a hacer para defenderme lo que sea. Lo que sea. Si Dios tiene que hacerte una travesura para defenderme, Él va a hacer lo que sea a fin de que el enemigo no me toque. Y yo entré en un gozo que hasta me puse a brincar en la cama. Y yo decía, es que el Señor... Y mi esposo me llamó la atención y me dijo, Liz, tú eres muy irreverente. Muy irreverente estudiando la Biblia. ¿Por qué tú no, pero por qué tú gritas? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú gritas así? ¿Por qué tú saltas en la cama? Yo le digo, porque yo me estoy gozando, porque yo me estoy disfrutando, porque el mismo Dios y los mismos ángeles que estuvieron a disposición del pueblo de Israel son los mismos que están a disposición mía. Yo no tengo otro. El mismo Dios que se le imaginó descalabrar el ejército y hacerle esta trampa, es el mismo que está en mi defensa. Y el que levanta espada contra mí, sin razón,
sin justicia, créame que Dios le va a desbaratar también los carros, las ruedas, el ejército, sus caballos y todo. Desde ese día yo me aparté y yo dije, no, mi hijo, no. Usted en su mundo y yo en el mío, pues yo no voy a dejar de disfrutar mi palabra. Pero déjenme decirle, así nosotros leemos la Biblia, que aunque la leemos con reverencia, la leemos como si fuera un libro de lecturas y olvidamos que hay mensajes de poder ahí. El pueblo de Israel se lo gozó de tal manera que cuando ellos descubrieron lo que estaba ahí diciendo acerca de la fiesta de las cabañas, y le dijeron, ¿sabes qué? Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí, que se supone que nosotros hagamos cabañas y habitemos en las cabañas. Y esta celebración no se había hecho desde Josué, desde los tiempos de Josué, Señor, estábamos hablando de cientos de años. El pueblo de Israel se había apartado de lo que Dios había establecido. Y había un gozo tan grande que cuando ellos escucharon de que ellos se supone que moraran en cabañas, no dijeron, ay, qué bonito, ay, qué lindo. Ay, mira, que eso va a estar difícil para nosotros. Tú sabes, eso va a estar difícil porque hay que ir a cortar árboles y dónde vamos a hacer el campamento. No, 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 nada de eso. Porque cuando la palabra de Dios impacta tu mente y el Espíritu Santo te atraviesa como una espada, a ti no hay nada que será imposible. Y ayer vimos en el libro de Nehemías, dice que en el versículo 16 salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos. Tabernáculos son casas, ¿ok? Tiendas. Hicieron tabernáculos, cada uno sobre su techo. Miren, no solamente, es que treparon, hicieron las casitas. El que no tenía terreno, hizo las casitas encima de la casa. Otros en sus patios, en los patios de la casa de Dios. Mira a los alrededores del templo. Allí la gente construyó su casita. Esto me recuerda a Yeriel. Yeriel cuando ya era adolescente, porque no era un niño, era ya un adolescente. Me dice, mami, tenemos cama, tenemos casa, tenemos techo. Y me dice, mami, ¿por qué no montamos una casita de los conquistadores? Y dormimos hoy en el patio. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, ay, porque yo como que tengo ganas de que nosotros antes acampábamos mucho con los muchachos, nos íbamos de campamento y montábamos una caseta y ahí estábamos con ellos. Yo les di una clase de supervivencia y yo llevé a mis hijos junto con otro grupo de jóvenes y estuvimos 3 días con una mochila. Eso los muchachos que lo puedan escuchar, lo pueden recordar. Yo los llevé a cómo sobrevivir sencillamente con una mochila, cargando y comiendo lo que estaba en el monte, haciendo fuego y haciendo la caseta, ¿verdad? Con un toldo o con ramas de palma, haciendo las amarras y todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo cuando mi hijo y yo montamos la caseta en el patio y pusimos sleeping bag. Y nos llevamos linterna. Yo siempre le hacía una historia antes de dormir, se llama el Story Time, que es lo que hemos querido hacer, ¿verdad? Con los niños los jueves, que lo tuvimos que detener porque no teníamos espacio para hacer las grabaciones. Bueno, el punto es que mi hijo y yo dormimos toda la noche, la familia durmió en sus camas y nosotros dormimos en el sleeping bag afuera y él lo recuerda y nos pusimos a mirar las estrellas. ¿Por qué? Porque había una necesidad de evocar momentos agradables que ya habíamos vivido en el pasado. Entonces estamos viendo que este pueblo, señores, nunca había vivido esto. Porque si esto no se había hecho desde los tiempos de Josué, esto era una práctica nueva para esta generación que estaba aquí. Y esta generación anheló vivir lo que sus primeros padres vivieron en el desierto, rememorar aquel momento, cómo Dios los cuidó 40 años en el desierto, viviendo en tiendas y los zapatos no se le gastaron, la ropa no se le gastó y vivieron comiendo del maná que el Señor mandaba del cielo, porque cuando tú vas al desierto tú te vas a dar cuenta por qué Dios tuvo que mandar maná, porque allí no hay nada que comer, eso es puro polvo. Y Dios de las rocas sacaba agua. Ellos necesitaban evocar
La palabra de Dios los indujo a evocar momentos de gloria que ellos no habían vivido, que lo habían vivido sus primeros padres y patriarcas. Pero ellos querían tener, mire, aunque sea, como dijo aquella mujer, aunque sea las migajas que caen de la mesa de los amos, yo quiero vivir. La pregunta es, ¿a ti te provoca evocar experiencias poderosas del pasado que tú no viviste? Que vivieron tus padres. Mire, ayer tuve la oportunidad de compartir con dos amigas, las hermanas de mi amigo Raúl Geraldo, quien descansa en el Señor. Y ayer decidimos encontrarnos allá en casa de Grisel y le doy las gracias a Grisel por haberme abierto la puerta de su casa y de su corazón. Estuvimos viendo fotos de cuando éramos jovencitas en la iglesia de Naranjales, donde nos criamos, donde realmente desarrollamos nosotras nuestros talentos y nuestros dones espirituales los desarrollamos. Nos reíamos hasta que don Doriana estuvo, porque recordar es vivir. Recordamos momentos tan hermosos que vivimos con Geraldo allá en la iglesia, en diferentes campamentos, en nuestras experiencias personales. Realmente fue un momento tan bendecido. También fuimos impactados por la palabra, por las experiencias espirituales, por los momentos difíciles. Ayer me dio una gran felicidad de haber poder ministrado. Mi vida fue ministrada por ellas. Yo poder ministrar las vidas de ellas. Fue un momento de amigas dándonos apoyos en un momento difícil. Pero qué hermoso fue evocar aquellos momentos donde exponíamos como jóvenes nuestros talentos. ¿Por qué yo solamente tengo que evocar? ¿Por qué no puedo revivir? ¿Por qué no puedo hacer algo hoy? Porque Dios me está llamando. El llamado que Dios utilizó en esta experiencia es que ustedes no vivieron eso, pero yo quiero que ustedes lo vivan ahora. Y esta gente se conformó, aunque sea, se conformarán con las migajas que caen. Pero nosotros ni con eso a veces. Dice que ahí, en la plaza de la Puerta de las Aguas, en la plaza de la Puerta de Efraín, toda la congregación que volvió de la cautividad, toda la congregación, señores, yo hubiese esperado que decir parte de la congregación. Yo veo aquí un movimiento de reforma totalitario. El pueblo se unió en una reforma. Este pueblo con sus manos había ayudado a reconstruir el templo. Con sus manos construyeron murallas. Tenían las manos callosas. Otros estaban accidentados. Otros recuerdan cómo tuvieron que trabajar con las armas puestas, con las espadas puestas. Ahora escuchan la palabra de Dios. ¡Wow! Este orden en que se hicieron las cosas prepara el corazón de este pueblo para hacer una respuesta positiva y poderosa. Yo me pregunto, ¿cuál es el orden que estamos siguiendo nosotros? Y dice aquí que todo el pueblo hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué al hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así. Y hubo alegría muy grande. Hubo alegría muy grande. Y yo quiero que tú no olvides esta historia cuando yo retome el tema del santuario, que tengo que hacer lo mismo que hice ahora con Nehemías, que tuve que regresar atrás para que no nos perdiéramos por el tiempo que había pasado, los 38 días que yo estuve sin dar transmisión. Tendremos que evocar para que tú entiendas que esos 7 días terminaban en el 8º día, que representaba, ¿verdad? La resurrección del Señor. Y dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¡Wow! Y tú tienes ahí los papeles, yo les envié a ustedes para que pudiéramos entender lo de las fiestas y lo que significaba cada una de ellas. Aquel pueblo se gozó esto. Yo me pregunto, Señor, ¿cuándo nos vamos a gozar? ¿Cuándo nos vamos a gozar? De paso, este año para el mes de noviembre estaba invitada para predicar en la primera hermandad que se iba a dar ahí en el área este de Puerto Rico. Sin embargo, pues me notificaron que pues, con todas las sanciones y las situaciones que tiene la pandemia, y esperaban que mucha gente se pudiera reunir, pues tuvieron que cancelarla.
la actividad. Y en cierta parte me entristecí. Yo entiendo, ¿verdad? La situación que ahora mismo se vive con lo del COVID y todas que pues, se supone que hayan reuniones de las personas y las personas tienen que presentar pasaportes de vacunación, bla, 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 bla. Y lo que queremos es que tengamos nosotros esa reunión y fue suspendida. Pero yo digo, wow, Señor, ¿cuándo nuestro pueblo pueda reunirse? ¿Cuándo nosotros podamos hacer una asamblea en la que nosotros podamos gozarnos en el Señor? Que la palabra de Dios sea la voz a nuestro oído. Y yo con esto quiero compartir contigo, sabes que sé que hoy tengo mi tiempo limitado con respecto a esto, pero el día que se hizo la conmemoración de la vida de Raúl Geraldo, la familia vio a bien regalarnos a todos los que estábamos allí el camino a Cristo. Y no es que yo nunca lo haya leído, pero fue el libro más leído de mi amigo Jero. Y cuando yo te recibí este ejemplar del Camino a Cristo en mi mano, algo me motivó a leerlo. Y justamente cuando lo abro en el capítulo 10, en la página 92. Y permíteme compartir contigo el impacto de lo que yo recibí. No voy a compartir el capítulo completo, pero quiero compartir con ustedes lo que impactó mi vida, unas lecturas que aquí impactó mi vida. Y agradezco a Dios porque este libro cayó en hora buena en mi mano. Y le he decidido al Señor, lo voy a leer completo y compartir lo que yo aprenda. No existe nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de la Santa Escritura. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres tendrían una amplitud mental, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se ve en estos tiempos. Y recalco las tres cosas que el estudio, yo no digo la lectura, el estudio de la palabra de Dios provee: amplitud mental, nobleza de carácter y firmeza de propósito. No se obtiene más que escaso beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un texto estudiado hasta que su significado esté claro para el entendimiento y evidentes sus relaciones con el plan de salvación, resulta mucho más valioso que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tengan la Biblia a mano, léanla cuando tengan oportunidad. Fíjense en los textos, fijen los textos en la memoria. Incluso yendo por la calle pueden leer un texto y meditar en él hasta que se grabe en la mente. No podemos obtener sabiduría sin una atención indivisa y un estudio con oración. Algunas porciones de la Escritura son en verdad demasiado claras para que puedan ser malentendidas. Pero hay otras cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar un texto con otro. Es necesario que haya un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Un estudio semejante se verá abundantemente recompensado. Así como el minero descubre vetas de precioso metal oculto debajo de la superficie de la tierra, así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos encontrará verdades del mayor valor
ocultas a la vista de un buscador negligente. Las palabras de la inspiración, meditadas en el alma como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida, nunca deberían estudiarse la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y esta nos será dada. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó: aquí tienes un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Y Natanael le dice: ¿de qué me conoces? Y Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, ya te había visto. Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración si lo buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es verdad. Los ángeles del mundo de la luz acompañarán a quienes busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Su misión es presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que obtendremos por Él. El Señor Jesús dijo, hablando del Espíritu: tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto estimará Dios a la raza humana? Pues que dio a su Hijo para que muriera por ella, y manda su Espíritu para que sea de continuo el maestro y guía del hombre. Yo quiero decirte, el mismo que vio a Natanael debajo de la higuera cuando Natanael pensaba que nadie lo estaba mirando, es el mismo Dios que te ve cuando te levantas cada mañana para estar a solas con Dios, y ahí en lo oculto, todavía bajo el manto de la noche, con una luz que enciendes, ahí está tu Dios mirándote. Cómo buscas en la palabra la voz de Dios para ti. Hay mucha gente que me pregunta: hermana, ¿y cómo es eso de que Dios le hable? ¿Cómo usted sabe? Tocaremos ese tema un momento más adelante, pero yo quiero decirte que la voz de Dios se manifiesta en 5 maneras. Y las primeras dos son a través de la naturaleza. Cuando estamos en contacto con la naturaleza, que el diablo no quiere que estemos, porque él prefiere que estemos encerrados en un cuarto lleno de computadoras y no nos permite ni respirar, ni ver el sol, ni recibir su calor, ni sentir el aire. Lo primero que Dios nos habla a través de su naturaleza, y la segunda a través de su palabra. Cuando abras la palabra, ábrela con oración. No te atrevas a abrir la palabra de Dios como si fuera un libro de historia para buscar historias nice. Abre la palabra con oración y respeto. Y cree que Dios te va a hablar. Y dile: Señor, dirige mis manos y mis ojos hacia aquello que tú quieres que yo sepa. Confirma a través de tu palabra, Señor, este pacto que yo he hecho. Dirige mi vida. Y créeme que el Dios, nuestro Dios, sabe hablar a través de la palabra. De la misma manera que habló y le llevó al pueblo de Israel a hacer un reavivamiento y una reforma en su estilo de vida, así mismo Dios la traerá a nosotros. Recuerda que la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, va a traer 3 cosas poderosas a tu vida. Así, en la lectura del libro del Camino a Cristo que tuvimos, dice que la palabra de Dios en lo que yo compartí con ustedes, traerá amplitud mental, nobleza de carácter y firmeza de propósito. Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor pueda contestar las oraciones que se elevan en lo privado, en nuestras casas, en nuestro lugar donde nos ubicamos. Pero yo quiero decirte que yo
te invito a que tú busques en la palabra de Dios su mensaje para ti, que se haga la voz audible de Dios a tu mente y a tu corazón. Y nosotros podamos desarrollar esas tres cosas. Podamos tener una amplitud mental y dejemos de tener la mente cerrada como un coco y lo único que decimos es lo que otro dijo. A veces pregunto a la gente, dice, ¿y usted? No, que esto yo lo escuché en un sermón. No, eso es lo que dice fulano. No, la Biblia trae amplitud mental. Que tú puedas llegar a conclusiones porque tú las estudiaste y no porque tú eres un follower de alguien. Y que tú puedas desarrollar nobleza de carácter, no un carácter chabacano, no un carácter rudo, un carácter ennoblecido por la palabra de Dios, un carácter de altura, de propósito, de buenos modales, de buenos sentimientos. Y que podamos desarrollar firmeza de propósito. Eso lo trae la palabra, que cuando Dios nos habla con firmeza y autoridad, y así mismo hablarás al pueblo de Dios y al mundo con firmeza y autoridad, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Que así sea, oramos en el nombre del Señor. Padre Santo y bueno, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar juntos tu palabra. Queremos sentir, oh Dios, cómo el Espíritu Santo maneja nuestra vida y nos conduce por caminos que ni conocíamos. Pero Señor, no queremos pedirte que nos muestres todo el camino. Solo queremos, Señor, reconocer que confiamos en ti y que tu palabra nos guiará como una lámpara a nuestros pies por todo el camino. Gracias, Señor, por este momento de estar a solas contigo. Que al cerrar esta transmisión, Señor, aquellos que tengan la oportunidad puedan caer en sus rodillas y que puedan hacer de tu palabra su alimento. Bendice cada situación, Señor, que cada uno enfrenta en lo personal, en lo colectivo, en lo familiar. Y que no jamás olvidemos que no hay una situación difícil que vivamos que no traiga un propósito divino glorioso. Que el camino, que las piedras del camino no definan el camino ni el final del camino. Que las piedras del camino fortalezcan nuestros pies para llegar al final del camino. Que así sea. Gracias, Padre. Te amamos y te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor. Que podamos también hacer tabernáculos de fe en nuestras casas y que podamos tener experiencias hermosas como la tuvo tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todas estas cosas, sabiendo de que tú a todas darás respuesta en tu tiempo perfecto y bajo tu divina voluntad. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo. Que tengas un miércoles de oración y testimonio, de oración y ayuno, perdón, ya me fui como lo que hacemos en la iglesia, de oración y ayuno, que sea maravilloso, tengamos una experiencia única con Dios, que podamos entregar nuestras necesidades. Dios te bendiga. Estuvo contigo Licendi Polanco, esta amiguita de la cual quizás ya estás cansada, pero mientras yo tenga vida y tenga voz, aquí estaré haciendo las transmisiones los días, ¿verdad?, que sean posibles hacerlo. Aquí estoy yo para acompañarte en este camino y tú acompañándome en el mío. Gracias por tus oraciones para conmigo, por mi familia y este ministerio. Gracias a aquellos que lo apoyan de diferentes maneras. Gracias por existir. Dios te bendiga. Que tengas un feliz miércoles de ayuno y les espero a las 5 de la tarde. Si el Señor me da la oportunidad y podemos hacer una pausa a la 1, usted sabe que esa pausa de la 1 la hacemos de sorpresa. La hacemos, si no, a las 5 de la tarde estaremos haciendo nuestra pausa en vivo de oración. Recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.